Ok. Hola, no me avisas, pues vale, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes ya, bienvenidos a una nueva edición de Fuerte y Claro, amigos y amigas de la República. ¿Cómo está, mi querido Switcher? No los estaba escuchando, pero ahora sí estoy conectada. Hola, Manu, ¿cómo estás? Saludos ¿Qué chicos, tal, chicas. vale? ¿Cómo Hola. están, Alecita? Empezando la semana por acá, empezando una nueva jornada en la que tenemos que recordar, ¿no? Iba a decir celebrar, pero no hay nada que celebrar, en la que vamos a recordar qué ha pasado en los 100 primeros días del gobierno de José Gerí Oré. Tenemos un invitado especial con el que vamos a poder analizar un poquito qué ha sido estos 3 meses de gobierno, pero lamentablemente hoy tenemos que abrir el programa con una noticia que no es nueva. Nuevamente, un atentado en Trujillo, esta vez que ha tenido como objetivo a la banda de Walter Lozada, la orquesta de cumbia de Walter Lozada, Armonía 10. Sucedió la madrugada del 19 de enero en la avenida El Gol Víctor Larco en la ciudad de Trujillo. ¿Qué pasó? Mientras que la orquesta se estaba presentando en una discoteca, pues el bus que los transportaba fue objeto de un atentado. Nuevamente vamos a ver algunas de las imágenes que tenemos registradas de este suceso para poder conversar un poquito sobre ello. Eso lo que estamos viendo ahorita es el momento preciso en el que los extorsionadores llegan al bus que está estacionado a las afueras, dejan el explosivo y lo que estamos viendo en imágenes pues es el momento en el que detona. Felizmente, gracias a Dios, no hubo heridos esta vez, han sido solamente daños materiales, el bus ha quedado absolutamente inutilizable, pero la carga, ¿no? De lo que implica es igual de grave. Siguen ocurriendo atentados todos los días, siguen siendo víctimas de extorsión diversas economías, no son solo los bodegueros, no son solo los transportistas, son también los comerciantes, son las personas de gamarra, son las orquestas musicales. Cualquier persona en el Perú que trabaje, que siga adelante, que trate de obtener un poco de dinero, de ingresos para su familia, es automáticamente un blanco de este tipo de ataques. Lo que estamos viendo ahorita es el momento en el posterior, ¿no? En el que las personas salen a ver qué es lo que había sucedido con el bus, que ha dejado toda esta parte que estamos viendo ahí completamente inutilizable. Ahora, hay algo que cuando yo leía la noticia me llamó la atención de manera indignante, ¿no? Que es que la policía a este momento todavía no puede tener en claro quién era en realidad el objetivo de esta extorsión, porque resulta que también la discoteca, que se llama Monasterio, había sido extorsionada, venía siendo extorsionada, les estaban cobrando cupo para decirles, bueno, si ustedes quieren seguir trayendo artistas a presentarse, entonces tienen que empezar a pagar por seguridad. El 12 de enero ya se había registrado una explosión en la discoteca cuando se presentaba la orquesta Zaperoco y en paralelo también el grupo musical Armonía 10 de Walter Lozada venía siendo víctima de extorsión. Entonces la policía todavía no puede asegurar con certeza cuál era el objetivo, si la banda o la discoteca. Imagínense a ese nivel que hemos llegado. O sea, todas las economías implicadas en la ciudad extorsionadas. La policía no puede determinar si era para A o era para B porque podría haber sido para cualquiera. Inevitablemente, esto nos trae al recuerdo de Paul Flores, el ruso, quien recordemos que el año pasado, en marzo del 2025, fue asesinado cuando un grupo de sicarios dispararon una ráfaga en contra del bus en el que se movilizaba la orquesta Armonía 10. Lamentablemente, cobró la vida de Paul Flores, cuya familia viene mucho tiempo también reclamando justicia. Y en ese momento hubo un montón de promesas desde el gobierno, desde diversas instituciones. Lamentablemente, nada ha cambiado. Vamos a ver en pantalla cuál fue el comunicado que lanzó Armonía 10. La orquesta Armonía 10 de Walter Lozada informa que fue víctima de un atentado en la ciudad de Trujillo, solo ocasiona daños materiales. Condenamos firmemente estos actos de violencia y hacemos un llamado al gobierno y a las autoridades para que tomen acciones inmediatas frente a la crisis de inseguridad.
¿Qué es lo que respondió el Ministerio Público ante esto? Que tenemos también un comunicado. El Ministerio Público dijo que ya estaban iniciando en la tercera Fiscalía Penal Corporativa diligencias urgentes contra los que resulten responsables. Lo mismo de siempre, ¿no? Comunicados en los que anuncian: hemos tomado conocimiento de lo sucedido, estamos abriendo investigaciones, pero finalmente queda siempre el vacío de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que ha cambiado, cuáles son esas estrategias puntuales de inteligencia que se han aplicado desde un ejemplo concreto, la muerte de Paul Flores en marzo del 2025, hoy casi a puertas de cumplir un año de ese suceso. Un año entero en el que las extorsiones no han cesado, ni a las orquestas musicales, ni a los transportistas, ni a los comerciantes, ni a cualquier peruano emprendedor. No han cesado. ¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué estrategia puntual y concreta ha elaborado aparte de los estados de emergencia que se prolongan, se prolongan y se prolongan? ¿Qué ha hecho aparte de eso para que esto no siga sucediendo? Y un llamado directo, por supuesto, a César Acuña, gobernador gobernador regional de La Libertad en 2 ocasiones, que además utiliza estos gobiernos que él ha estado a cargo como su bastión. César Acuña ha señalado ahora que es candidato a la presidencia y que renunció a ser gobernador en octubre del 2025, ahora que es candidato a la presidencia, lo utiliza como su carta de presentación. Él ha dicho: ¿qué otro candidato tiene tanta experiencia política como yo? Debería darle vergüenza utilizar la pésima gestión que tiene o que ha tenido en La Libertad como carta de presentación, como se ve para cualquier cosa. Más bien, ocúltelo, deslinde, porque lo que está sucediendo en la región no es nuevo. Y usted tiene mucho tiempo a cargo sin hacer absolutamente nada más que viajar y ocuparse de sus negocios paralelos. Esa es la situación en la que se encuentra en este momento La Libertad. Nuevamente, un atentado que deja a la ciudad en vilo. Esto, de todas maneras, tenemos que relacionarlo con el tema del que les hablaba al comienzo. Se han cumplido, querida Vale, 100 días oficialmente del gobierno del presidente interino José Gerí Oré. ¿Tú consideras, de repente vamos a preguntarle a nuestra audiencia, si considera que el balance es positivo, favorable? No sé, ¿cómo la ves tú un poco antes de entrar al tema? Manu, ¿sabes? Estar en periodismo, en política, es ver las noticias siempre de primera mano, siempre en primera fila. Y recuerdo cuando aquí hemos visto los primeros días de José Gerí, sus salidas de madrugada, sus paseos. Él ha trabajado mucho en su imagen como presidente y creo que esto todos estamos de acuerdo. Y claro, a diferencia de Dina Boluarte, que Dina Boluarte era sumamente rechazada, no solamente por los delitos que cometió, no solamente por los masacres, sino porque ella no tenía un buen acercamiento con las personas. Pero claro, ahora ha llegado un presidente que tiene una buena estrategia de comunicación, entre comillas, porque utiliza redes sociales, porque es más, como parte de su discurso es el presidente que sale, el presidente que camina. Pero en realidad, cuando sacamos los TikToks, los bailes, la foto, la remangada de camisa, lo que nos queda es más de lo mismo. ¿Por qué? Porque hemos visto que ahora, luego del caso Zarratea, ahora tenemos el Chifagate. Justo lo que hablábamos antes, ¿no? Antes de salir el programa. Él también ha utilizado su seguro que le da el Congreso para hacerse una cirugía estética. Y esto nos remonta también al gobierno de Dina Boluarte. Es más, las mismas respuestas. Yo te recuerdo, Ujú. por ejemplo, que en el caso de Dina Boluarte, cuando le preguntaban por la inseguridad, ella decía, pero hay que ver qué hicieron los gobiernos anteriores. ¿Y cuál es la respuesta de Gerí? La misma. Pero es que el gobierno Sí, pasado y hay el que gobierno hablar de un pasado. patrón, ¿no? Hay que hablar de un patrón, pero antes de irnos de largo para que no se nos meta todo en un bloque, vamos por partes, porque has mencionado varias cosas importantes, ¿no? Primero, el Chifagate.
hasta la semana pasada ya hablábamos acá en el programa de la revelación que se había hecho, que por cierto ya va como en su cuarta o quinta versión de estas reuniones con el empresario chino Chihuahua Yang, si no me equivoco. Sí, efectivamente. De las reuniones con el empresario chino que además pretendieron mostrarnos como que eran cualquier cosa, cuando en realidad se trata de alguien que tiene negocios con el Estado, una hidroeléctrica con una concesionaria en Apurímac, empresas de construcción, etcétera, etcétera. Inicialmente supimos por estas imágenes de Gerí encapuchado que se había reunido con el empresario en el Chifa y las explicaciones fueron de todo un poco. Primero dijo que se estaba tratando un tema meramente de diplomacia que tenía que ver con la celebración del Día de la Amistad entre Perú y China. Luego dijo que en realidad estaba viendo temas personales. Luego hizo un mea culpa y dijo que eran temas que tenían que ver con que competían al ejercicio de la función de su cargo como presidente, pero que no estaba haciendo nada malo. Y luego hizo un mea culpa, terminó haciendo un mea culpa diciendo que sí, que comprendía que quizás no debió ir encapuchado, que las cosas pueden parecer mal, pero que en realidad no estaba haciendo nada mal. Este fin de semana también lanzó un anuncio de madrugada en el que nuevamente cambiaba de versión y evidentemente todos los ciudadanos nos preguntamos, algo raro hay aquí, ¿por qué otra vez está cambiando la versión a previa de que salga en los dominicales, lo que terminó por salir? Nuevas revelaciones de otros encuentros con exactamente el mismo empresario. Se suman episodios al Chifa Gates. Lo último que tenemos y que tú lo estabas mostrando ahorita en imágenes, ahí está, miren, a ver, primero escuchemos qué fue cuál fue este mensaje que soltó Gerí en la madrugada. El cargo no me iba a encapsular y alejarme de la realidad. Producto de ello, se generó un nuevo estilo de gobierno, uno que priorice la presencia en las calles, en nuestras regiones y no en una oficina. Por ello tienen un presidente que camina, que rompe protocolos, que se detiene a saludar y a escuchar. Un presidente de acción, que trabaja como todos los peruanos, mañana, tarde, noche y madrugada, sin importar que sea sábado, domingo o feriado. Un presidente que interactúa directamente desde sus redes, que no se corre las críticas y que nunca evita responder a quien le pregunte o cuestione. Un presidente que sale a comer con lentes o sin lentes, un presidente que sale a comprar con gorra o sin gorra y un presidente que va a misa las veces que puede. Es así que el 26 de diciembre, siendo feriado, en un horario de atención habitual y prudente, y luego de conversar y coordinar como todos los días y dar vueltas en Lima con el ministro Tiburcio y mi escolta, los invité a cenar en el Chifa del señor Johnny, quien estaba en su local y quien conozco de tiempo atrás por diversas actividades culturales o sociales, y quien las veces que he ido a su chifa o tienda de productos, ya sea solo o con sus trabajadores, siempre me han atendido de una manera cortés. Sin embargo, debo de reconocer que en nuestro país ha habido situaciones recientes con expresidentes y que aún genera sensibilidad en la opinión pública y que ha dado pie a que se vincule mi salida en la noche a comer con episodios pasados. Y por ello quiero ser sumamente enfático. Mi salida a comer en el Chifa y en donde se aprovechó en conversar principalmente del tema de la futura celebración de la amistad Perú-China del 1 de febrero y cuyas reuniones posteriores además son de público conocimiento, no tuvo contenido irregular o de similar naturaleza. Además, es preciso señalar... Listo, mi Vale, muchas gracias. A ver, varias cositas que decir ahí, ¿no? ¿Por qué tan nerviosito? ¿Por qué la necesidad de soltar de madrugada un mensaje con una nueva versión sobre lo que había pasado en el Chifa? Porque primero quiso deslindar, lavarse las manos, dijo algo similar a lo que dice ahí, que a él le encantaba el Chifa, era un presidente de a pie, que no había nada de malo. Luego acá reconoce entonces que quizás no fue la mejor manera e introduce directamente, antes de que salgan los reportajes, un nuevo episodio. Aquí él adelanta porque habla de las reuniones en plural y dice la reunión en el Chifa o las reuniones en las otras tiendas. Y eso fue lo que terminó sucediendo el domingo en la noche.
Cuarto Poder lanzó un reportaje en el que dio cuenta de un segundo encuentro clandestino con este empresario chino Xihua Yang. No fue solo chifita, resulta que ahora también el presidente estaba desesperado por ir a comer caramelitos chinos, según nos ha dicho. ¿Qué pasó? El 6 de enero se dan estas imágenes que estamos viendo ahorita en la pantalla, que es un nuevo encuentro que se da entre el presidente José Gerioré y el empresario chino Xihua Yang en una bodega. Bodega que horas antes, una especie de bodega mayorista que está a nombre de otra de las empresas de Xihua Yang, bodega que horas antes había sido nada más y nada menos que clausurada por la fiscalización de la Municipalidad de Lima. Durante un operativo, los fiscalizadores llegaron a la bodega y determinaron que aquello que para lo que operaba esta bodega no coincidía con el permiso municipal que se les había otorgado. ¿Qué pasó entonces? Cuando el negocio no coincide con lo que la municipalidad ha autorizado, pues se clausura. ¿Qué pasa cuando se clausura? Nadie puede ingresar, mucho menos el local puede operar, puede realizar ningún tipo de ventas. Está clausurado, está cerrado. Esto lo saben cualquier persona que ha trabajado en el Estado, con mucha mayor razón aún, el presidente José Gerioré, que se jacta de ser abogado y que es además ahora el presidente. Resulta que la explicación que ha dado es aún más absurda que la anterior, si es que eso fuera posible, porque ¿qué pasó? En lo del chifa dijo, sí, me encanta el chifa, pues sí, ya no quería que me pidan fotos y por eso fui encapuchado. Ahora dice, lo que pasa es que quería comer caramelos chinos, o sea, realmente más cuento chino no se puede, ¿no? Tenía hambre de caramelos y solamente había en la bodega de este empresario con hidroeléctricas importantes concesionadas al Estado. ¿Cree que realmente nos vamos a comer ese cuento? ¿Que realmente la inteligencia de los peruanos es tan paupérrima como para ser manipulada de esa manera? Además, porque recordemos, ya lo dije, cuando un negocio está clausurado no puede operar. Ahí, en las imágenes que estamos viendo, no hay caja abierta, no hay producto, no hay venta de nada. Entonces, ¿a quién quiere engañar cuando el local estaba clausurado de que estaba yendo a comprar caramelos? Si además ya les han dicho, precisamente es la razón por la que les han clausurado el local, que no coincide lo que dicen que hacen, la venta de lo que dicen que hace, porque en realidad ese local estaría operando más bien como una bodega. Esa es una de las revelaciones que se hizo el fin de semana y que, por supuesto, aumenta la mancha que ya pesa sobre los 100 días de José Gerioré, una nueva reunión que se suma a esto del Chifagate, reuniones clandestinas con empresarios chinos que tienen intereses y además negocios con el Estado peruano. Él se jacta de decir en su mensaje, incluso el que acabamos de ver, que su estilo de gobernar es muy distinto y que entiende las sombras de los gobiernos pasados, pero usted está haciendo exactamente lo mismo. Está repitiendo los mismos patrones, reuniéndose clandestinamente con empresarios. ¿Eso cómo se llama? Eso incurre en posibles delitos y lo sabemos, tráfico de influencias. Entonces, esto obviamente ha traído consecuencias. Una de las primeras es que desde el Congreso se está impulsando una moción. Vamos a ver que tiene ya 14 votos, ¿no? ¿Vale? Me parece que es, a ver, quiero ver exactamente cuántos votos tiene, cuántas firmas tiene esta moción. Moción de vacancia contra José Gerí por reunión con empresario chino. Cuenta con 14 firmas. Evidentemente creo que es una moción que no va a prosperar del todo, sobre todo porque las bancadas mayoritarias como Fuerza Popular ya han señalado que falta muy poco tiempo para las elecciones y que no van a apoyar este tipo de mociones, porque además han pasado por súper agua tibia lo que ha sucedido. Acuérdense de Fernando Rospigliosi diciendo, bueno, pues le gusta el chifa ya, ¿qué vamos a hacer? No es lo único. También, en Punto Final, se reveló que había tenido otras reuniones en Palacio de Gobierno con otro empresario chino. Su nombre es Ji-Woo Xiaodong, un empresario chino investigado por el Ministerio Público. Lindos nexos, presidente José Gerioré, con arresto domiciliario vigente.
con quien tiene una relación muy estrecha, se ha reunido 3 veces en Palacio. Continúa la sombra de las reuniones del presidente con empresarios que tienen intereses particulares, empresa privada que no sabemos qué hace visitando y reuniéndose directamente con el presidente. Y una tercera noticia, que ha sido así como la cereza del pastel para esta gran celebración, que lamentablemente para usted ha sido muy amarga de sus 100 días al poder, y que ha sido la revelación de la cantidad de dinero que el gobierno de José Gerí está invirtiendo en alimentación. Solo en diciembre el despacho presidencial registró 270.000 soles en alimentos, la cifra más alta del 2025, superando a su antecesora Dina Boluarte, a quien ya le criticaban lo suficiente el aumento o la cantidad de dinero que estaba invirtiendo en la comida que se usa, en la comida que emplean, la comida que terminan utilizando quienes trabajan para su despacho. ¿Saben cuánto es en monto diario, ¿no? El presupuesto diario que están invirtiendo para comer, para alimentar a las personas que trabajan para José Geriore? 8.700 soles al día versus 2 soles al día que se invierten por persona en las ollas comunes. Es una cachetada a las personas más vulnerables que dependen del Estado, de nuestros impuestos, de quienes tributamos para que aquello que se nos descuenta vaya a recursos como estos, las ollas comunes de personas que realmente necesitan alimentarse el día a día y no tienen los recursos para hacerlo. Y no para que un gobierno que se la pasa diciendo y hablando de austeridad esté gastando 8.700 soles diarios en comida. Eso es realmente absurdo y una cachetada a la vulnerabilidad y a la pobreza. Cuando Gerí asume en octubre, el costo invertido en alimentación era de 169.000 soles. Para diciembre ya había aumentado a 270.000 soles. ¿Quieren saber en qué tipo de insumos? Para que lo sepa el peruano de a pie, que además muchas veces no logra llegar al mínimo ni siquiera para la canasta de insumos básicos familiares, peruanos de a pie que no pueden comer todos los días proteína como deberían en una dieta balanceada porque no les alcanza. ¿Quieren saber en qué se va la plata de la presidencia? Carnes aumentaron de 31.000 soles a 50.000 soles. Pescados de 7.900 a 25.800 soles. Una dieta balanceada le gusta al señor José Geriore. Mariscos de 280 a 1.300 soles y en embutidos de 3.800 a 9.000 soles. Imagínense lo injusto, lo descarado que esto resulta cuando se contrasta con lo que sucede en las calles y la realidad de las personas que no llegan a fin de mes y que hacen lo que sea por llevar el pan a la mesa todos los días, mientras que este despilfarro de dinero, porque no nos van a decir que es necesario gastar tanto en dinero, tanto en comida, se ejerce desde los cargos más altos. Esto, antes de ya ir con nuestro invitado para hacer el análisis en conjunto de lo que se percibe de estos 100 días, esto no ha pasado desapercibido por la población. Para que lo sepa también el presidente José Gerí, bueno, él lo sabe porque él lo vive en primera persona, el que dice que la población lo acepta y que cree que por poner a un señor, a un joven que baila videitos en TikTok, que por remangarse la camisa, por levantar perritos que ni siquiera realmente le importan, está sumando adeptos, está sumando votos, no sabemos para qué, porque usted en teoría no es candidato de nada. Él que se la pasa diciendo o creyendo que esta publicidad, que es lo único que ha hecho en este tiempo que lleva el cargo, sirve para algo, pues parece que no le va a alcanzar, señor presidente, porque ha sido objeto de rechazo masivo en Huancavelica. Así lo recibieron. Vamos a ver el video. Ahí escuchamos, fuera, dicen. Fuera, fuera, dicen. Señor presidente, carretera.
al hospital provincial, nuestro hospital provincial de Acobamba, claro, es una prioridad para nuestra población, para nuestra provincia de Acobamba. Ahí está la petición de toda la población. Cierren, no sueltan. Bueno, ahí está. Entonces, el presidente que decía que tenía que ir encapuchado porque tenía mucho miedo de que le vayan a pedir demasiados autógrafos, está, está pisando huevos, está pisando nubes, está hablando sobre supuestos que son absolutamente irreales. Esto es lo que está pasando cuando usted llega a las calles. Así es como lo están recibiendo y no con besos y fotos para que vaya haciendo un balance de que quizás su estrategia publicitaria, que ha sido a lo que más se ha dedicado a lo largo de estos 3 meses, no le va a funcionar. La gente no es tonta. La gente no es tonta para creerse el cuento de que a usted le gusta el chifa y que por eso no podía ir a otro que no sea el del empresario chino, que usted estaba desesperado de antojos de caramelos chinos y por eso se volvió a reunir con el mismo empresario. La gente no es tonta y no se va a creer esas excusas, cuando además, por ejemplo, como le están reclamando las señoras que acabamos de ver en este video, no tienen ni lo mínimo indispensable. El pedido principal que ha hecho la población todo este tiempo al presidente ha sido uno, seguridad. Ese que debería haber sido su consigna número uno está peor que nunca. Y no estoy hablando sobre supuestos, estoy hablando sobre cifras que ya dimos aquí en este programa la semana pasada. Ha sido el peor inicio de años en materia de seguridad en los últimos 5 años y la crisis de inseguridad ciudadana, de extorsiones y de sicariatos continúa en aumento. Eso es el legado que usted está dejando por estar ocupado haciendo otras cosas, haciendo publicidad. Ahí las personas, perdón que me desvío un poco del tema, las mujeres que le están reclamando algo principal también, que es accesos básicos a los derechos de las personas, como por ejemplo lo son la educación, la salud, el agua, la vivienda. Aquí le están reclamando por la construcción de hospitales que están en promesas para la población de Huancavelica hace mucho tiempo y que no se han dado. Algo que contrasta muy fuertemente con, por ejemplo, lo que ha hecho el presidente José Gerioré, que se ha sometido a un procedimiento estético, la manga gástrica, hace algunos meses, haciendo uso, como corresponde, vamos a decirlo, de el seguro que le otorga el Congreso, que ¿saben cuánto cubre? Al 100%. Increíble. Entonces, eso está perfecto, que lo utilicen siempre y cuando los recursos sean equiparables y justos para la población. No puede ser que un congresista pueda utilizar su seguro privado, que se lo pagamos los peruanos, lo pagamos quienes tributamos, que él sí pueda usar su seguro para ir a hacerse una operación estética o de salud, cualquiera de las que sea, pero las personas a quienes dice representar y a quienes dice gobernar no tengan ni siquiera postas con lo mínimo indispensable, donde no haya ni siquiera un paracetamol, donde tengan que caminar horas de horas para recibir atención médica. Eso, nuevamente, y contrasta con el tema de lo que estamos hablando del despilfarro de dinero que se ha invertido en alimentación, es una cachetada a la vulnerabilidad que atraviesan millones de peruanos. Las cifras de pobreza que van en aumento y el gobierno que no hace otra cosa que reírse en sus caras de la cantidad de dinero que gasta. Para cerrar los principales hechos que han resaltado el fin de semana con respecto al presidente y a estos 100 días que lleva en el poder, pues resulta que ha habido un episodio que yo creo que es de estos de, amigo, no me defiendas, mejor quédate callado, no aclares que oscureces, que han sido las declaraciones que dio su presidente, el presidente del Consejo de Ministros, su mano derecha en teoría, Ernesto Álvarez,
en un tono pues en el que prácticamente ha dicho que Gerí es solamente un joven, es un pequeño, no tiene experiencia y que producto de eso ha sido engañado cuando le preguntan sobre estas reuniones con los empresarios chinos. Lo que el señor Álvarez ha sostenido es que aparentemente lo habrían utilizado o lo habrían emboscado, porque claro, uno ve estas imágenes, las que hemos visto de Cuarto Poder, son imágenes de cámaras de seguridad, ¿verdad? Que han sido otorgadas al dominical. Entonces, lo que el PCM está diciendo es que el pobre Gerí ha sido víctima de estos engaños. Acá tenemos la claqueta de lo que ha dicho textualmente. El presidente ha caído en una trampa por su juventud, por elogios. En un año ya ha sido congresista, presidente de la Comisión de Presupuesto y del Perú. Uno a esa edad no está preparado para tantos cambios. Ha dicho, pobrecito, pobrecito Gerí, por favor, déjenlo tranquilo. Él es solo un niño con un cargo enorme, no sabe lo que hace. Él ha sido víctima de engaños, por favor, no seamos tan duros con él. Bueno, ahí está confesando prácticamente, hay una confesión de parte, ¿no? Porque por un lado se nos dice y se nos insiste en que en estas reuniones no pasó nada, no se negoció nada, solamente fueron para comer chifita y caramelos, pero por otro lado, el mismo presidente del Consejo de Ministros está diciendo, oigan, no, sí, ¿saben qué? Lo han engañado, lo han emboscado, ¿lo han engañado con qué? ¿Lo han engañado a cambio de qué? Aquí está admitiendo algo, está admitiendo que hubo algo que se ha otorgado y que por otorgarle eso lo han engañado o estafado. Lo está diciendo Ernesto Álvarez, su mano derecha. Confesión de parte podría ser llamada porque directamente nos está diciendo, está desmontando esta narrativa de que en esas reuniones no se negoció absolutamente nada. Vamos a leer rápidamente comentarios de personas que están conectadas con nosotros esta tarde. Carlos Eduardo, lamentablemente el presidente Gerí da vergüenza. Nos dice por aquí Jorge Morales, Manuelita, el presidente Gerí en su mensaje de madrugada se le nota muy nervioso, coincido contigo, y se contradice bastante. Ya nadie confía en él, perdió credibilidad. Nelly, ¿qué con Chan? Vergüenza ajena. Ese es el presidente que nos ha implantado este Congreso, totalmente distinto al expresidente Sagasti, hombre culto y formal. Enrique Montezuma dice, buenas tardes, Manuela y equipo. Buenas tardes, Enrique. Gerí sabe que puede dar como excusa cualquier disparate, se siente blindado por el Congreso. Efectivamente, no importa lo que él diga, porque al final quienes tienen el poder de su permanencia es el Congreso, que ha pasado por agua recontra tibia cada una de sus encuentros, ¿no? Fer dice, por armonía cayó Dina, ahora caerá Gerí. Eduardo Benjamín dice, Gerí debería pensar en los demás, el pueblo está cansado por Gerí, así es la realidad. Heicha dice, parece estar en campaña, efectivamente, y no sabemos para qué. Él ya es presidente, no electo, no lo ha elegido ni su mamá, le tocó asumir el cargo, pero presidente ya es. Que deje de hacer campaña y que se dedique a los problemas que atañen a su cargo, de acá hasta la transición democrática hacia el nuevo presidente o presidenta electo. Usted no lo es. Usted deje de hacer campaña y publicidad y dedíquese a gobernar. ¿Qué más? Cerramos ahí. Celina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Óscar Ascorbe, eso es en ambos casos una canallada. Bien, bien, chicas, muchísimas gracias. Tenemos ya a nuestro invitado que está conectado, Paulo Vilca, politólogo del IEP, que nos acompaña esta tarde. Paulo, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte con nosotros. Buenas tardes, Manuela, qué gusto escucharte. Gracias por la invitación. No a ti, sabemos que es un horario complicado, pero te agradezco mucho que nos dediques unos minutos. Yo venía haciendo un recuento y esto solo de lo que ha salido el fin de semana, que son como los hechos que llaman la atención para esta conmemoración o este recuento de los 100 días en el cargo de la presidencia de José Gerí Oré, que creo que quizás coincides o no conmigo, no son lo que él mismo esperaba y empiezan a salir a la luz ya cositas que dan cuenta de prácticas comunes de gobiernos anteriores. ¿Cómo ves tú un poco el diagnóstico? Sí, bueno, lamentablemente lo ocurrido los últimos días con José Gerí
da cuenta de una práctica lamentablemente reiterada de quienes ocupan la presidencia de la República en nuestro país, ¿no? Es decir, personas que pasado algún tiempo en el ejercicio del cargo o inclusive antes de llegar a él, arrastran una serie de cuestionamientos que finalmente, digamos, dan cuenta de no solamente temas éticos, sino inclusive de asuntos que pueden lindar con actos ilícitos. José Gerí no es ajeno a esa tendencia. Y por otro lado, también creo que lo ocurrido da cuenta de una circunstancia también presente en nuestra política, ¿no? Y es que en cada ocasión en que quien ocupa la presidencia de la República está incurso en este tipo de situaciones, inmediatamente se activa, digamos, la inestabilidad presidencial, lo que da, digamos, expresa claramente la gran debilidad de quienes ocupan la presidencia de la República en nuestro país, que de una u otra manera, bajo cualquier circunstancia, están sujetos a la voluntad política del Parlamento. Claro, justo hablábamos de los 14 votos que tiene la vacancia, que creo que no va a prosperar, pero un poco como que lo que tú señalas termina siendo el resumen de todo. Decían en los comentarios, Geri puede decir lo que sea, puede dar las explicaciones más absurdas y estúpidas que ni siquiera ellos se creen, pero finalmente, si el Congreso lo respalda, entonces blindado está y no se mueve. Estamos, lo he preguntado a otros politólogos en algún momento, entrando en un régimen completamente parlamentario. Estamos, mejor dicho, en manos de lo que decida el Parlamento. ¿Cómo va a ser esta situación cuando el Parlamento aumente, cuando tengamos Cámara de Senado y diplomáticos? Sí, Manuel, perdona, te oí un poco entrecortado, no logré escuchar bien la pregunta. Entiendo que te refieres a si está sujeto, digamos, a un control parlamentario, ese sistema. Disculpa, es que no logré entender del Sí, todo. sí, no te preocupes, te repito, decía yo que me parece que estamos entrando en un régimen desde hace mucho tiempo parlamentario en el que el Congreso va a blindar a quien sea que esté en el poder, si les gusta o no les gusta, y si es que esta situación podría empeorar ahora que vamos a tener más congresistas. Ujú. Sí, a ver, yo creo que hay dos circunstancias a tener presente al analizar las cosas en esa perspectiva. La primera es que desde el año 2016 efectivamente el enfrentamiento, la crisis política ha surgido a partir de una confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en virtud de la cual se han activado, por un lado, lo que llamaban las cláusulas, digamos, que resguardaban el equilibrio de poderes, ¿no? Por un lado, cierre el Congreso y por otro lado, las vacancias presidenciales o las renuncias presidenciales, como hemos visto en nuestro país. Eso era práctica, digamos, dentro de un régimen que estaba establecido en la Constitución. Sin embargo, y aquí voy a lo que tú bien señalas, el actual Congreso, ¿no? En este periodo parlamentario, se ha avanzado y se ha profundizado el desequilibrio de poderes a favor del Congreso de la República. Por Y supuesto. actualmente, quienes ocupan el cargo de presidente de la República, sean por elección popular o ocupando de manera transitoria, como es el caso de José Gerí, están prácticamente bajo, digamos, la decisión del Congreso de la República. Lo hemos visto claramente primero con Pedro Castillo, posteriormente con Dina Boluarte, cuya permanencia en el poder solamente fue consecuencia de la protección política que le dieron la mayoría de grupos del Parlamento. Y lo mismo ocurre ahora en el caso de José Gerí, que con Ujú. mayor razón ni siquiera necesita ser vacado. Simplemente se puede plantear una censura en el Congreso de la República, con lo que dejaría de ser presidente del Parlamento y por tanto ocupar de forma interina el cargo de la presidencia de la República. Ahora, yo quisiera agregar un elemento adicional, ¿no? Y es que durante estos 100 días de gobierno de José Gerí, se ha planteado desde diferentes espacios mediáticos y espacios políticos también, por cierto, la idea de que estamos ante un presidente popular, ¿no? Estamos ante un presidente que tiene una popularidad que llegó hasta más del 60% y que ha empezado a disminuir las últimas semanas. Bueno, Ujú. creo que ahí, como digo, es una narrativa, porque en realidad se está confundiendo algo que aparece en las preguntas de las encuestadoras, que tiene que ver con la aprobación. Aprobación no es popularidad, ¿no? Y creo que eso queda muy claro
cuando, por ejemplo, se ha podido observar que en varios desplazamientos de José Gerí, como el que ocurrió hoy día en Huancavelica y tú has estado comentando anteriormente, ¿no? Está acompañado de mucha seguridad, no tiene demasiado contacto con la población, no es que la ciudadanía lo reciba con aplausos, como se ha visto con otros políticos, o que pueda andar libremente en la calle. Hay puestas en escena muy controladas, ¿no? Y en algunas ocasiones inclusive en Huancavelica, pero también hay que recordar el viaje que hizo a Cusco hace algunas semanas. Era un presidente que, como en los mejores tiempos de Dina Boluarte, estaba rodeado de policías, digamos, que evitaban que la población se le acercara. Entonces, no estamos hablando de un presidente que sea recibido con entusiasmo por la población. Estamos hablando de un presidente que tiene aprobación, es cierto, por diferentes razones. Primero, por el desprestigio grande que tuvo Dina Boluarte, ¿no? Cualquiera puede ser más o Antecesor. menos mejor que Dina Boluarte, pero también por algo que ha verbalizado muy bien ahora Fernando Rospigliosi, ¿no? Una suerte de resignación porque ya llega el 28 de julio, por tanto ya no tenemos otro presidente y hay que más o menos como es lo que tenemos y ya no hagamos mucho movimiento, ¿no? Entonces creo que esos son algunos factores. Sí, recordaba también que en diciembre el presidente viajó a Ayacucho, donde fue sumamente rechazado. De hecho, no pudo completar su agenda porque habían personas que se iban a manifestar en su contra. Y creo que un factor importante a tener en cuenta es que Gerí finalmente fue uno de los congresistas que terminó blindando a Dina Boluarte. Y hoy se está hablando mucho más de esto, sobre todo en las regiones del sur, que siguen teniendo adeudos y a familiares de las víctimas de las protestas y que le recuerdan constantemente a Gerí Oré que ellos saben perfectamente quién es él. Creo que, como tú muy bien dices, está este factor de hartazgo. La gente dice, no, por favor, otra vacancia, otro presidente más, ya no, y le piden que actúe medianamente dentro de lo que toca para llegar a julio a un proceso democrático de transición, pero parece que él estuviera, no sé si coincides en eso, Paulo, en campaña. ¿Campaña para qué? Él ya no puede postular a nada ahorita. ¿Qué réditos políticos o cuál podría ser la explicación detrás de esto, de cómo se está comportando José Gerioré? ¿Qué Sí, busca? Sí, son varias preguntas. Lo primero es que yo acabo de estar la semana pasada en mi región, en Puno, donde, bueno, haciendo parte de un trabajo de investigación que impulsa el Instituto de Estudios Peruanos. Y lo que uno puede apreciar muy bien, ¿no? Es que por lo menos en la región de Puno, además tú has mencionado el tema de las víctimas y las protestas, no es una situación en la que uno observe pues que José Gerí efectivamente sea un político que cuente con el aprecio de la población, de la ciudadanía. De ninguna manera diría yo que eso es algo que se puede observar. Eh, por supuesto, también hay algunos estudios de opinión que recogen, digamos, que José Gerí tiene evidentemente una aprobación mayor, ¿no? A la de Dina Boluarte. Y el propio Congreso, digamos, también, yo diría, al haber realizado la vacancia, accedido a dar la vacancia a Dina Boluarte, se ganó algunos puntitos, digamos, porque era lo Mm, que más o menos el 97% de la población de nuestro país quería. exigía, ¿no? Pero como señalaba hace un momento, creo que eso es resultado más bien no de un trabajo propio o de un prestigio bien ganado o de que efectivamente se vea un presidente que sea efectivo, ni mucho menos, ¿no? Sino a esta suerte tal vez de luna de miel que tienen los políticos a veces en nuestro país al empezar una gestión, ¿no? Entonces, creo que eso también es un elemento a tener en cuenta. Y con relación a, digamos, esta presencia en medios y que se habla de que está toda máquina y que es Mm, una persona simpática y etcétera. Este fin de semana se ha difundido una encuesta, ¿no? En la que se recoge de que no es cierto que la población esté, digamos, crea que José Gerí es una persona capacitada para el cargo. No es que la gente crea que lo que difunde en sus redes sociales es lo que efectivamente se está haciendo o estamos ante un gobierno efectivo, ¿no? Es ujú. decir, los peruanos y peruanas no son, digamos, tan ingenuos Tontos. como
de que todo anda bien en nuestro país y que José Gerí efectivamente es un presidente ampliamente popular. Yo lo que creo más bien es que es una suerte de entre resignación y por otro lado también entre una suerte ya de espera hacia lo que viene en el proceso electoral. De alguna manera tengo la impresión de que en nuestro país no se toma muy en serio a José Gerí, no lo toman en No, serio es un sus meme. colegas en el Congreso, no lo toman en serio otros actores políticos y por supuesto tampoco la ciudadanía. Ha quedado claro con lo que ha dicho su propio presidente del Consejo de Ministros. O sea, ha dicho, le ha restado responsabilidad, pero de una manera paternalista. Ha dicho, no, porfa, el nuevo, pues no sabe lo que hace, ¿no? Recién tiene el cargo. Entonces, creo que se revela un poco lo que mencionas, ¿no? Es como que él es un títere, es como alguien que está ahí para cumplir órdenes, pero no es que lo tengan en cuenta de verdad. Sí, a ver, yo diría lo primero es de que creo que es la primera ocasión en la que un presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Casi acaba escueleando a un presidente Total. de la República, ¿no? Esto ha dicho, hay que comprender, ¿no? No solamente que es joven, ¿no? Sino que no tiene experiencia Experiencia. y que en menos de un año, ¿no es cierto? Efectivamente, ha pasado a ocupar el cargo, digamos, más importante del país, ¿no? Entonces, no sé cómo será la relación entre José Gerí y Ernesto Álvarez luego de estas declaraciones. Creo que la crisis política al interior del gobierno va a continuar, ¿no? Pero lo más importante no es lo que pasa en Palacio de Gobierno, no estamos en esos tiempos. Lo más importante está en el Congreso de la República, en el Parlamento. Hacia allí es donde tenemos que dirigir la mirada. Y como ya hemos visto, distintos parlamentarios, ya no solamente de oposición o de izquierda, sino también de centro y de derecha inclusive, empiezan a ver que José Gerí, como en su momento ocurrió con Dina Boluarte, empieza a tener un peso, digamos, que puede afectar sus aspiraciones electorales. Estamos ante un parlamento en donde la mayor parte de sus integrantes aspira a ser reelegido y donde, digamos, la manera en que van a decidir esto va a depender de cómo ellos evalúen, ¿no? Si es que pueden obtener votos o no. Esa es la situación en concreto en este momento. Ujú. Pablo, te quería hacer una pregunta como politólogo de tu opinión personal del análisis que llevas haciendo a estos últimos años de nuestra república y democracia. Se habla mucho sobre lo ambigua que es la figura de la vacancia y cómo ha permitido que estemos en este loop de crisis constante de presidente tras presidente. ¿Tú consideras que la vacancia es una figura que habría que regularizar de mejor manera, reglamentar de mejor manera, en base a lo que hemos vivido los peruanos en estos últimos años? Sí, perdona nuevamente, no pude oírte bien, Manuela. Bien, Tengo algún te problema. hablaba No sobre, te he te cortado. preguntabas tu opinión sobre la figura de la vacancia, que finalmente es la que nos ha tenido en este loop constante de presidentes en los últimos años. Se habla desde algunas posturas de la necesidad de reglamentarla, de cerrar la ambigüedad que ha permitido esto. Sí, a ver, efectivamente hay todo un debate constitucional, no soy un experto en materia constitucional, pero en términos, digamos, de lo que significa la, digamos, la forma en que se ha configurado la utilización de la vacancia en nuestro país, lo que ha generado es más, digamos, no solamente inestabilidad política, sino, como indicaba hace un momento, un claro desequilibrio de poderes. Donde es ya no solo el Parlamento, sino se ha perfeccionado este desequilibrio de poderes, Manuela, porque cuando rige a nuestro país a partir de el 29 de julio, ¿no? El bicameralismo, ya no vamos, digamos, claramente la centralidad de las decisiones va a depender ya no de todo el Congreso, sino básicamente de la Cámara
de senadores. Eso es, Senadores. digamos, hacia eso nos estamos dirigiendo. Si ya ahora la situación es más o menos compleja, con un parlamento de 130 personas, a partir de julio del siguiente año serán solamente 60 personas, que además, hay que recordarlo, en el nuevo diseño constitucional aprobado por este Congreso, ha convertido a la Cámara de Senadores en indisoluble. Es decir, mientras se puede bajar a un presidente de la República, mientras El se Senado puede es intocable. eventualmente cerrar la Cámara de Diputados, ¿no? La Cámara de Senadores permanece los 5 años y eso pues en una práctica, digamos, políticas como las que lamentablemente hemos tenido, creo que implica un gran riesgo. Ahora, dicho esto, creo que este escenario lo que puede propiciar es que quien sea elegido presidente o presidenta en nuestro país en abril o en junio de este año, si hay una segunda vuelta, va a tener bastantes incentivos políticos para intentar cambiar esta situación. Quien sea elegido, quien ejerce el la primera cargo en nuestro país como presidente o presidenta, tendrá que buscar restaurar el equilibrio de poderes. Si no va a quedar sujeto a la voluntad del Parlamento. Y yo creo que actores, independientemente de su preferencia ideológica, tendrán que buscar una reforma constitucional que aborde el tema que tú bien señales, ¿no? Sobre qué es efectivamente una vacancia, cómo es que el Poder Ejecutivo puede contrapesar al Congreso de la República y eventualmente, digamos, cómo garantizar que los peruanos no acabemos eligiendo un presidente solo para 2 años. Claro, que nos tienen este loop de inestabilidad. Pablo, entonces para ir finalizando, podríamos decir que se ha acabado la luna de miel, el periodo de luna de miel, si es que alguna vez existió, del presidente Gerí. Yo lo que creo es que efectivamente vamos a ver un José Gerí probablemente con mucha mayor, digamos, popularidad entre comillas, ¿no? Que ya, digamos, sabes que no creo que eso expresen los estudios de opinión. En segundo lugar, creo que dentro del propio Poder Ejecutivo, si es que consiguen superar esta crisis, tendrán que ingresar a un proceso de reestructuración. No sé cómo hacer esa relación entre Premier y presidente y otros ministros. Por otro lado, también creo que la propia situación de José Gerí se va a convertir en una suerte de asunto electoral muy claramente, ¿no? Es decir, van a haber candidatos que van a exigir, digamos, que éste sea retirado del cargo y otros que se verán obligados a defenderlo. Probablemente sus aliados en el Parlamento tengan una posición muy, muy difícil, ¿no? Así es que sí, yo diría, la situación, la posición, ¿no? La estadía de José Gerí se está convirtiendo en un tema electoral en nuestro país. Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido Pablo Vilca, politólogo del Instituto de Estudios Peruanos, a quien agradecemos mucho su tiempo y su análisis. Gracias, Pablo. Esperemos pues entonces saber, ojalá llegue de manera democrática esta transición y vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Gracias a ti por la invitación. Gracias, gracias por tu tiempo. Bueno, y para cerrar, ya nos quedan pocos minutos, pero yo sí quería que mencionemos esto sí o sí, porque Renovación Popular sigue con su consigna de quitarle a la ciudadanía espacios que le pertenecen. Y esto tenemos que hablarlo y tenemos que hacer ruido, porque estos lugares que están clausurando le pertenecen, son de la ciudadanía, llevan décadas operando. ¿A qué me refiero? El fin de semana, la municipalidad de Miraflores, bajo la gestión de Carlos Canales de Renovación Popular, ha clausurado, ha cerrado estas rotondas que están en el Parque Kennedy, que si usted alguna vez ha pasado por ahí desde hace muchísimo tiempo, son espacios alegres, divertidos, de recreación, donde de manera sana, sobre todo personas adultas, adultos mayores, se reúnen para bailar, para escuchar música.
Parece que a Renovación Popular no le gusta que la ciudadanía use la ciudad. Le encanta ver parques enrejados, espacios públicos clausurados. Le encanta ver cemento por sobre diversión. Parece que esa fuera su premisa con la que además pretenden llegar a la presidencia. Prohibido reírse, prohibido bailar, prohibido ser feliz. Prohibido, recuerden, hacer yoga o tai chi en el parque, porque en el mismo municipio, en Miraflores, en el Malecón, es donde se ha perseguido como si fueran criminales a mujeres de 60 años que con un parlantito se dedicaban a dar sus clasecitas de yoga o de tai chi o de algún tipo de deporte que les hiciera bien a la salud, no solamente física, sino mental. Esta propuesta no es nueva. Ya nos han dicho muchas veces Renovación Popular, nos ha dado muchos indicios de que esto es lo que quiere para la ciudad. Una ciudad fría, enrejada, en la que esté prohibido el uso del espacio público. Vemos ahí un video de la manera además bastante violenta en la que los adultos mayores fueron retirados, las personas que estaban utilizando estos espacios, y como les decía, no es nuevo, esto no es de ahora, porque ahora resulta que una de las excusas que están dando es que supuestamente la llegada masiva de los venezolanos ha hecho que estos espacios tengan otro uso y que se esté desconfigurando el por qué fueron empleadas en primer lugar. Bueno, las personas que la usan, señor alcalde, son miraflorinos. Son miraflorinos que llevan años yendo a ese lugar y de otros distritos, porque déjeme decirle que Miraflores no es solo de los miraflorinos como a usted le gustaría. Y eso, la ciudad es de los ciudadanos, de todos por igual. Los espacios públicos nos pertenecen a todos por igual. Los parques son pensados para ser espacios recreativos de diversión. Y esta plazoleta del Parque Kennedy es exactamente eso, un espacio público en el que todos los fines de semana decenas de personas llegaban para divertirse sanamente. Ponen una discoteca, no ponen la música a todo volumen, ponen su parlante. Uno pasa por ahí y se queda viendo. Es divertido, es bonito, es ver a una ciudad pensada para los ciudadanos. Y parece que esto es lo que este partido no quiere para la gente. Quiere espacios que estén limitados. ¿Quieren un ejemplo más? Recuerden lo que viene sucediendo hace mucho tiempo en el centro de Lima, con la Plaza Mayor, la plaza principal, que ni siquiera para los turistas está habilitada. Solo se habilita de vez en cuando, por ejemplo, una famosa se va a casar, una famosa cuyo padre tiene vínculos con Renovación Popular, por supuesto me refiero a Alejandra Baigorria, y en el caso de este matrimonio, entonces la plaza sí se abre para ella, para que las personas puedan ver su balconazo, pero cuando uno va caminando por el centro de Lima y quiere entrar a la plaza que nos pertenece, transitarla, caminarla, tomarse fotos, sentarse en las bancas, entonces se encuentra con un espacio que está enrejado y que está cerrado. Pero ¿quién sí se puede divertir mientras que los ciudadanos no? Rafael López Aliaga, quien como bonus track les dejamos este videito, ha estado en el concierto de Bad Bunny. El concierto de Bad Bunny, que ha sido pues el hecho del fin de semana, del que se ha hablado desde diversos ángulos, también tiene un ángulo político, porque resulta que el político más conservador que se desmaya, ¿no? Si es que supiera realmente lo que dicen las letras, ha estado ahí en el concierto, bailando, divirtiéndose, pero además grabándose. Claro, evidentemente, en su afán de acercarse a la juventud, ya les he señalado que hay una cifra de 3 millones de jóvenes que van a votar por primera vez en estas elecciones, voto que por supuesto Rafael López Aliaga quiere ganar y muestra estas imágenes en las que ha estado disfrutando, obviamente con ropa de campaña, del concierto de Bad Bunny. Entonces, ¿cómo es, señor exalcalde? ¿Cómo es, señor candidato? Para usted sí, pero para los ciudadanos no. Usted está pagando una entrada para un evento privado y divirtiéndose. Maravilloso, lo felicito. No todos los ciudadanos tienen la capacidad económica de hacerlo. Y para ellos son los espacios públicos de recreación, de diversión. La ciudadanía también tiene el derecho a divertirse como usted lo ha hecho el fin de semana, de manera sana, dentro de los márgenes de la ley. No están incurriendo en ninguna falta, no están haciéndole daño a la infraestructura pública y por lo tanto tenemos en plural
todos los ciudadanos el derecho a usar nuestra ciudad. Por favor, no permiten que se los quiten. Recuerden bien quiénes son los partidos que tienen este tipo de iniciativas para las próximas elecciones. Vamos a cerrar con comentarios para leer qué es lo que nos están diciendo ustedes que están conectados esta tarde. A ver, Vero dice, Geri está haciendo negocios bajo de la mesa para no repartir la coima, pero como ya vienen las elecciones, es difícil vacarlo. Efectivamente, yo veo la figura de la vacancia casi que imposible en este momento. Óscar Ascorbe, este diagnóstico de los 100 días de Geri reafirma lo que dijo el congresista Anderson en su momento, que es un lobista y nada lo va a cambiar. Que en paz descanse el congresista Anderson, siempre será el mismo como congresista o como presidente. Jorge, Manuelita, hasta mañana. Te felicito por tu programa porque nos informas con credibilidad y transparencia. Muchas gracias, Jorge. Te espero aquí mañana y por favor no te olvides de, como ya acabas de hacer, dejarnos tu comentario, tu like y suscribirte a Fuerte y Claro. Roger, qué gran programa el de hoy, necesario para empezar la semana bien informado. Gracias, Manuela, y gracias, Fuerte y Claro Team. Muchas gracias, Roger Castro, por el saludo a todo nuestro equipazo que está detrás de cámaras en los switchers, en plural, haciendo que todo salga bien. Indira Chávez, excelente programa. Gracias, Indira, por conectarte. Te esperamos mañana. Recuerda, estamos aquí de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Nos han cambiado el horario y eso está haciendo que tengamos que crear audiencia de nuevo. Así que, por favor, si te gusta este programa, si crees que es importante que llegue a la ciudadanía, comparte, comenta, suscríbete y déjanos tu like para que así podamos seguir haciendo esto, que es un ejercicio de ciudadanía y de democracia tan necesario. Con nosotros será hasta mañana y nos vemos aquí en Fuerte y Claro a las 3 de la tarde. Chau, chau.